Anatomía fisiológica. El oído está formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está compuesto de cartílago auricular y anular. El cartílago auricular del pabellón auricular adquiere forma de embudo en la abertura del conducto auditivo externo. El conducto auditivo vertical se extiende aproximadamente 1 pulgada y luego forma el conducto auditivo horizontal, que está compuesto de cartílago auricular y anular. El oído medio está formado por una cavidad timpánica llena de aire, 3 huesecillos auditivos y una membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana semitransparente dividida en la pars flácida y la pars tensa. La cavidad timpánica está formada por un pequeño receso epitimpánico, una gran bulla ventral y la bulla timpánica. En la pared medial de la cavidad timpánica se encuentra el promontorio, que alberga la cóclea. La ventana coclear, redonda, está situada en la porción caudolateral del promontorio, cubierta por una fina membrana. La ventana vestibular, oval, se encuentra en la superficie dorsolateral del promontorio, cubierta por un delgado diafragma sobre el cual se inserta la platina del estribo. La trompa auditiva es un conducto corto que se extiende desde la nasofaringe hasta la porción rostral de la cavidad timpánica. Los huesecillos auditivos son los huesos que transmiten y amplifican las vibraciones del aire desde la membrana timpánica hasta el oído interno. El oído interno se aloja en un laberinto óseo en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo contiene el laberinto membranoso con sus órganos sensoriales responsables de la audición y el equilibrio. Propiedades de las ondas sonoras. Las propiedades de las ondas acústicas abarcan varias características clave que describen su comportamiento mientras se propagan a través de un medio. Frecuencia. La frecuencia de una onda sonora determina el tono del sonido. Las frecuencias más altas producen sonidos más agudos y las frecuencias más bajas producen sonidos más graves. Longitud de onda. La distancia física entre dos puntos consecutivos en fase de una onda, como de cresta a cresta o de valle a valle. La longitud de onda de una onda sonora es inversamente proporcional a la frecuencia y está directamente relacionada con la velocidad del sonido y la frecuencia de la onda. Mediante la fórmula que se ve en pantalla podemos obtener el valor de la longitud de onda. Amplitud. La amplitud de una onda sonora representa el desplazamiento máximo de partículas de su posición de equilibrio debido al paso de la onda. En las ondas sonoras, la amplitud está relacionada con el volumen del sonido, y amplitudes mayores producen sonidos más fuertes. Velocidad, la velocidad a la que una onda sonora viaja a través de un medio. La velocidad del sonido varía según el medio y sus propiedades, siendo más rápida en sólidos, más lenta en líquidos y más lenta en gases. Intensidad. La intensidad es una medida de la energía de la onda sonora y está relacionada tanto con su amplitud como con la distancia desde la fuente, lo que influye en el volumen que se percibe el sonido. Fase. Describe la posición de un punto en el tiempo en un ciclo de forma de onda. En el contexto de múltiples ondas que interactúan, las diferencias de fase pueden provocar fenómenos como interferencias constructivas o destructivas, afectando significativamente la amplitud e intensidad del sonido resultante. Transmisión del sonido en el oído. Entrada del sonido. Las ondas sonoras ingresan por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano. Vibración del tímpano. El tímpano vibra con el sonido y transmite esas vibraciones a 3 huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo. Amplificación del sonido. Los huesecillos amplifican las vibraciones y las envían a la cóclea, que contiene líquido y está dividida por la membrana basilar. Transmisión en la cóclea. Las vibraciones crean ondas en el líquido de la cóclea que hacen moverse a la membrana basilar, activando células ciliadas sensibles a distintos tonos. Generación de señal eléctrica. El movimiento de las células ciliadas inclina los estereocilios, lo que abre canales que permiten el paso de sustancias químicas y crean una señal eléctrica. Interpretación en el cerebro. El nervio auditivo transporta la señal eléctrica al cerebro, que la interpreta como sonido. Mecanismo de la audición.
El órgano de Corti está ubicado en la cóclea sobre la membrana basilar y es el receptor sensorial principal del sistema auditivo. Está formado por varias filas de células ciliadas y células de soporte. Las células ciliadas internas convierten las vibraciones mecánicas en señales eléctricas que se transmiten al cerebro a través del nervio coclear. Las células ciliadas externas amplifican y afinan las vibraciones sonoras, mejorando la sensibilidad y selectividad del oído. Excitación del órgano de Corti. El proceso de excitación ocurre de la siguiente manera. Las ondas sonoras viajan desde el oído externo haciendo vibrar el tímpano. Estas vibraciones se transmiten a través de los huesecillos del oído medio hasta la ventana oval que conecta con la cóclea. Dentro de la cóclea, las vibraciones generan ondas en la endolinfa, que provocan movimientos en la membrana basilar. El movimiento de la membrana basilar desplaza los estereocilios de las células ciliadas en el órgano de Corti, especialmente en contacto con la membrana tectoria. La flexión de los estereocilios abre canales iónicos en las células ciliadas, permitiendo la entrada de iones y generando una corriente eléctrica. Esta corriente provoca la liberación de neurotransmisores en la sinapsis con las fibras nerviosas del nervio coclear. Los impulsos eléctricos viajan a través del nervio coclear hasta el cerebro, donde se interpretan como sonidos. Transmisión de señales auditivas al sistema nervioso central. La función del sistema nervioso central es procesar las señales para poder reconocer y localizar los sonidos. Existen fibras en el nervio auditivo que inervan a las células ciliadas, las cuales convergen dentro de la cóclea. Las células ciliadas al ser estimuladas generan un potencial de acción. Los estímulos del sonido generan una curvatura en los estereocilios y así los canales sensibles al estiramiento se abren y permite la entrada de iones de sodio y calcio a la célula ciliada. Existe una despolarización y la entrada de calcio favorece la liberación de neurotransmisores. Los cambios en la permeabilidad iónica permiten la transmisión de los impulsos eléctricos a lo largo de las vías nerviosas hacia el cerebro para que se reciba correctamente el sonido. La migración de los iones causantes por el movimiento de señales eléctricas de los estereocilios provoca la liberación de sustancias químicas en su parte inferior, las cuales se unen a las células nerviosas auditivas y provocan señales eléctricas que hacen que viaje al cerebro. Existen diferentes tipos de células ciliadas que hacen que el sonido sea característico y se divida en tres tipos por su tipo de frecuencia. En la parte ancha o base de la cóclea se encuentran los sonidos más agudos. Por otro lado, las células ciliadas que se encuentran en la parte superior de la espiral de la cóclea detectan sonidos más bajos. También, en la parte superior o ápice de la cóclea las células ciliadas detectan sonidos de tonos mucho más bajos. Vía auditiva. Este es un proceso por el cual inicia por una captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. Posteriormente se hace una conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos y transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro. Estas dos primeras se llevan a cabo en la región periférica del sistema auditivo. Por último se realiza el procesamiento neural de la información codificada en forma de pulsos nerviosos. Existen dos tipos de vías auditivas de las cuales se llaman la vía aferente y eferente. La primera va de la cóclea a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal, la cual involucra diversidad de neuronas y neurotransmisores de los cuales ayudan a que se formen una serie de circuitos y en estos se clasifican como monoaural y biaural. Para tener más contexto de estos tipos de circuitos, básicamente monoaural se refiere a que solo se utiliza un oído y el biaural es cuando se utilizan los dos. La vía eferente es un tipo de ruta nerviosa la cual transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia músculos, glándulas, entre otras. Por último, el sistema auditivo es de gran importancia ya que este es uno de los principales sistemas sensoriales tanto para los humanos como para los animales. Resumiendo un poco la información del video, podemos concluir que este se compone del oído externo, oído medio y oído interno.
así como también se pueden obtener ondas sonoras de las cuales existen propiedades como lo son la frecuencia, amplitud, velocidad, tiempo, entre otras. También hablamos de la transmisión de sonidos que se obtienen del oído externo, haciendo que vibre el tímpano. Se transmiten los sonidos a los huesecillos del oído y finalmente llegue a la cóclea a través de la ventana oval. Por otro lado, estas vibraciones van a hacer que se estimule el órgano de Corti, en el cual las células ciliadas generan impulsos eléctricos como respuesta al movimiento que se está llevando a cabo, y por último las transmisiones de señales auditivas hacen que viajen al nervio vestibular, en el cual llegarán al tronco encefálico, de ahí al tálamo y finalmente a la corteza auditiva, que se localiza en el lóbulo temporal del cerebro, para que finalmente se interpretan los sonidos.